Thank you, Lena, and welcome everybody. It's great to see faces. I can't wait to see all of you again soon. And with that, we have a great opportunity. We invite all gardens and arboreta in the Caribbean and Central American region to join us in Eleuthera this November 14th through the 18th for the 2022 Botanical Bridges Congress. And that's hosted by the Leon Levy Native Plant Preserve and Bahamas National Trust in Bahamas. The preserve is a 30-acre world-class botanical garden in Governor's Harbor in Eleuthera, part of the Bahamas. And if you haven't been, it's a really wonderful and lush showcase of the native and endemic Bahamian plants. I highly recommend attending the Congress. Dr. Ethan Freed and the team at the preserve have worked really hard to make sure that this Congress is affordable for everyone. And they putting together a great program for this meeting. And for many of us, for most of us, this will be the first time that we've had the opportunity to see each other face to face in a post-COVID world. And it'll be a really important opportunity for collaboration on plant conservation again across the region. The Congress will bring together all of us, gardens from around the region, to explore issues and exchange ideas about how botanical gardens can play a leading role in plant conservation, taxonomy, sustainable development goals, climate change adaptation and mitigation. Our goal is to promote the exchange of experiences and innovations in conservation, education, and research to solve common challenges faced by gardens of our region, the Caribbean and Central American Botanical Region. And we really hope that you can join us. And in just a moment, keep an eye on the chat. I will post a link to the Congress webpage. And then I will also add some emails. If you have any questions, please feel free to reach out to the emails in the chat. I'll put 2 emails in. So with that, thank you. And next, I'm really excited. I'd like to introduce our speaker for our first Network Tech Talk, as Lena said. This is the first of a quarterly series that will happen, and we're really excited. And if there's anybody that's a part of the region that has an interest in doing one of these and sharing some particular topic that you're working on, especially something really timely right now, there's never been a more important time for the work that botanical gardens and arboreta are doing to address climate change and the issues happening with climate change. So our speaker today, this is a fantastic topic. Maria Paula Contreras is the head of horticulture at the Cartagena Botanical Garden in Cartagena, Colombia. She brings experience in tropical horticulture and native gardening to her position, and her research focuses on using native plants in urban and semi-urban landscapes for conservation purposes, and also the development of propagation protocols for native species. And those are 2 topics that I know that many of you are working towards right now, so this is very timely. She's joining us from Jardín Botánico in Cartagena, Colombia. The garden lies, I just had an opportunity to visit a little over a month ago. It's a beautiful garden. It's just about 30 minutes outside of downtown Cartagena, and it's one of the most interesting and important ecological attractions in the region. The garden houses a collection of over 300 plant species, primarily from the Colombian tropical dry forest, but also weird and wonderful ornamental plants from other tropical regions of the world. It also includes one of the last remaining virgin native forests in the region, and is really an important resource regionally for the restoration of tropical dry forest. Her work in urban forestry is really important to us in the region right now. As she goes through her presentation, think about how, as climate changes, we all will face issues at this intersection of nature and community, and that's the urban forest. The urban forest of our region, in the Caribbean and Central American region, comprises a significant opportunity for all of us to use the collections and the knowledge that we have to address community resiliency and conservation. And this topic, I have to say, it brings even greater importance with the UN announcement that this is the decade on restoration. So with that, we will please welcome Maria Paula, and she again will be presenting in Spanish. And if our translator arrives, there's an outside contracted translator.
There will be a button at the bottom of your screen, as Lena mentioned, to go to switch to translations into English or Spanish. So with that, Maria Paula, thank you. Welcome. Hola, buenas tardes. Gracias, Chad y Lina, por esta invitación. Les voy a contar un poco sobre el trabajo que estamos realizando en el Jardín Botánico de Cartagena para la conservación de plantas caribeñas a través de la domesticación con fines ornamentales. Siguiente. Bueno, la conservación de plantas en paisajes urbanos y semiurbanos es esencial en un contexto de pérdida de biodiversidad y cambio climático. En la imagen de la izquierda tenemos un mapa de Colombia donde se muestra una predicción del índice de la huella espacial humana para el 2030. En rojo se muestra alto impacto antropogénico y en verde bajo impacto. Nuestra área de influencia es en la parte norte del país, en la costa Caribe, y como pueden observar es el área más roja. Las presiones humanas sobre el medio ambiente se han acelerado drásticamente desde mediados del siglo XX, poniendo en riesgo la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Y en la imagen de la derecha tenemos una predicción de cómo la temperatura media anual cambiará para el 2070. Hoy en día, una temperatura media anual por encima de 29 grados centígrados se encuentra solo en algunas partes del Sahara y se consideran muy calientes para ser habitables. Por eso es súper preocupante que, de acuerdo con este estudio, más de la mitad de Colombia va a tener una temperatura media anual superior a 29 grados centígrados. Y de nuevo, la zona del Caribe se va a ver muy afectada. Next. Siguiente. Por otro lado, los procesos de urbanización están afectando drásticamente las áreas biodiversas, alterando las dinámicas ecológicas de plantas y animales. Cartagena es el típico ejemplo de una metrópolis costera que está experimentando una expansión urbana rápida, similar a lo que pasa en otras ciudades costeras en Asia y en África. Entonces, esta urbanización está generando fragmentación y esto genera aislamientos y parches en las poblaciones. Esto afecta la interacción de la especie, limita el hábitat y los recursos, aumenta el efecto de borde, y cuando este tamaño de las poblaciones se encoge, se va encogiendo también el flujo genético y se alteran las tasas de muerte y establecimiento. En la imagen de la izquierda nos vamos a centrar donde dice Cartagena y ahí se muestra qué efecto está teniendo Cartagena en el asentamiento del Mangle Piñuelo. Entonces, lo que tenemos acá son, en rojo se ven las áreas que han sido transformadas y en verde las áreas naturales. Los círculos tienen un radio de 5 kilómetros y el centro de cada círculo son los registros actuales de Peliciera. Entonces, como pueden ver, este desarrollo de Cartagena ha afectado dramáticamente el establecimiento de estas poblaciones de Peliciera. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos mitigar la pérdida de biodiversidad y cambio climático? Muchas ciudades han visto los beneficios de introducir infraestructura verde, incluyendo la integración de la comunidad y la reducción de emisiones de carbono. La integración de flora nativa en las ciudades contribuye a los esfuerzos globales para conservar las especies de plantas y el desarrollo de horticultura sostenible. Por ejemplo, desarrollar jardines que no necesiten agua. Además, las plantas nativas atraerán una gama amplia de insectos y estos insectos otros animales, y así comenzaremos a crear ecosistemas que maximicen el valor de la biodiversidad. Siguiente. Siguiente.
Entonces, considerando que nuestra área de influencia es el bosque seco tropical, un ecosistema altamente amenazado, y el manglar, en la expansión de estos bosques a las ciudades es supremamente relevante. El bosque seco tropical presenta una estacionalidad bien definida en una época de sequía y otra de lluvia. Y al entender los eventos fenológicos, podemos integrar esta fenología de especies nativas en el paisajismo con una dirección ornamental. Por ejemplo, si es una floración profusa, si son especies siempre verdes, si son especies deciduas. Y por otro lado, podemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el manglar de explorar soluciones basadas en la naturaleza. Siguiente. Entonces, con el objetivo de entender y descubrir plantas nativas con potencial ornamental, realizamos varias salidas de campo a remanentes pristinos de bosque seco y zonas costeras cerca a Cartagena. En estas excursiones se registraban rasgos fenológicos, colectamos plantas y semillas, anotábamos toda la información sobre la ecología de la planta, su hábitat, su arquitectura, qué tan expuestas estaban a la luz y todo lo que pudiéramos. Siguiente. El material vegetal lo procesamos en el jardín botánico, en el herbario para confirmar la identidad de las especies, en el banco de semillas para almacenar y evaluar el comportamiento de las semillas y en el vivero de investigación para su propagación. Siguiente. Colectamos muchas plantas que fueron descritas o nombradas por el botánico holandés Nicolaas Joseph von Jacquin. En ese entonces, la mayoría como nuevas especies para la ciencia. Este fue el primer botánico en llegar a Colombia. Llegó en 1758 comisionado por el emperador Estefan I para colectar plantas y animales del Caribe con el objetivo de enriquecer las colecciones vivas del Palacio de Schönbrunn en Viena. Jacquin publicó un libro sobre sus hallazgos que contiene más de 200 ilustraciones y muchas de estas especies se introdujeron con éxito en la horticultura europea. Incluso aún son utilizadas y lastimosamente muchas otras fueron olvidadas. Aquí tenemos el libro, esta es la portada del libro de Jacquin y hay algunas ilustraciones que deben ser muy conocidas para ustedes, como la uva de playa, el mangle rojo, la brazaola nodosa y el ícteres. Siguiente. Estas son algunas especies que colectamos en Barú y logramos propagar, como Plumeria alba, Caparidastrum frondosum, Sophora tomentosa, Trichocentrum cartaginensis, Elícteres cartaginensis. Muchos de estos encontramos el mejor método de propagación haciéndoles tratamientos a las semillas. Muchos tenemos propagación vegetativa. Siguiente. Con todas estas plantas que propagamos, diseñamos y establecimos una colección viva en el jardín, llamada el Jardín de Jacquin. Esta colección es un experimento vivo para realizar diferentes ensayos. Esta es una pintura de la maestra Deirdre Hyde. Ella estuvo con nosotros a principio de año en el programa de artista en residencia. Y aparte de ser pues un experimento vivo, usamos solo materiales reciclables para establecer esta colección. Siguiente. En la colección viva situamos las plantas bajo diferentes tratamientos, diferentes intensidades de luz, sol directo, sol parcial o sombra parcial,
y sombra bajo diferentes regímenes de riego y con diferentes tipos de suelo. Esto nos ayuda a ver cómo cambian los ciclos de las plantas dependiendo de dependiendo de cómo cambian estas condiciones, y nos ayuda a determinar las limitaciones de cada especie y las condiciones óptimas de crecimiento. Siguiente. Estas, por ejemplo, son fotos de Hymenocalis litoralis. Esto es un año de fenología. Es una especie con un potencial ornamental alto, y a pesar de que en otros países ya está introducida la horticultura, acá en Colombia no se usa mucho. Y cuando se usa, probablemente es porque fue extraída de su hábitat natural. Y en este punto quiero hacer referencia a los jardines botánicos y resaltar la función que tenemos como generadores de conocimiento para que se haga una apropiada introducción de especies a la horticultura urbana, que se haga una apropiada propagación y así evitar que se extraiga de su medio natural. Siguiente. Adicionalmente, les quiero mostrar dos especies con las que estamos trabajando, de las cuales se conoce muy poco. Una es el mangle piñuelo, Peliciera bentami, que fue nombrada hace poco, hace 2 años, de la cual encontramos 2 poblaciones en la isla de Barú y una en Boca Cerrada. Llevamos ya más de 1 año monitoreándola para entender su fenología, y ya estamos trabajando en establecer los protocolos de propagación. Siguiente. Y esta especie, Clavija santamarte, es una especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentra amenazada, y al igual que con el mangle piñuelo, pues hicimos varias salidas de campo para entender su fenología y hemos tratado varias cosas para acelerar su germinación. Y hasta ahora lo único que nos ha dado resultado es la escarificación, y aún así la germinación tarda entre 38 y 45 días y su tasa de germinación es súper baja. Entonces aquí necesitamos seguir investigando y para ver cómo podemos mejorar esto. Siguiente. Aquí les quiero mostrar cómo podemos usar algunas especies caribeñas como coberturas de suelo para ir direccionándonos hacia una horticultura más sostenible. Creo que dentro de muy poco nos tocará eliminar la grama de los jardines, sobre todo en zonas donde las precipitaciones son limitadas. Y nuevamente creo que es función de los jardines botánicos proponer nuevas alternativas e investigar cómo podemos ir solucionando estos problemas. Siguiente. Estas son algunas especies caribeñas que se encuentran, que ya se encuentran en uso en el paisajismo urbano. Tenemos las estaquitarfetas para crear jardines de mariposas y colibríes, las jatrofas, en este caso Integérrima, que le dicen Robertico, Petrea volubilis, Hipomea perscapre como una cobertura de suelo. Y muchas de estas especies están disponibles en el mercado en varias zonas. Sin embargo, nuevamente les cuento que la industria ornamental acá en Colombia es súper limitada, y nuestro objetivo es, después de entender cada una de estas especies, poder contribuir a que se posicionen en el mercado ornamental local. Siguiente. Ese es un video. Y bueno, tal vez el último asunto que debemos considerar es el uso de plantas exóticas. Algunas de estas especies se pueden convertir en plantas invasoras y desplazar las especies nativas. Estos son 3 ejemplos de especies no nativas que se usan en la región. Tenemos Ixora coccinea,
que es de la India y es usada muchísimo en Cartagena. Una especie nativa que responde a las mismas necesidades estéticas es Amelia patens, pero no está disponible en el mercado acá. Otra es de Onyx regia, que es nativa a Madagascar y puede ser reemplazada por Erythrina fusca, un árbol nativo. Y por último, el ejemplo es Washingtonia filífera, que es nativa del oeste de Estados Unidos y se puede reemplazar por Copernicia tectorum. Entonces, con el trabajo del equipo de horticultura del Jardín Botánico, estamos introduciendo estas plantas nativas en los paisajes urbanos y promoviendo el aprecio local por las plantas nativas, no es fácil. Entonces debemos dejar de pensar que lo local es malo y que lo importado es bueno. Gracias. Siguiente. Muchísimas gracias, María Paula. Ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si quieren meter esas preguntas en el chat, podemos pedirle a María Paula que nos dé respuestas. Yo sí tengo una preguntita, bueno, tengo dos. ¿Qué papel está jugando el Jardín Botánico en el desarrollo paisajístico en su área de influencia? Pues bueno, estamos primero tratando de desarrollar todos los protocolos para la propagación de estas especies y una vez estén definidos y establecidos, poder empezar la comercialización. Nos toca traer más actores, viveristas, paisajistas, y que se forme como una especie de comunidad y que todos estemos alineados hacia el uso de estas especies nativas. Entonces estamos tratando de liderar ese proceso. Bueno, y más o menos ya me dices la respuesta para la segunda pregunta, pero la segunda pregunta iba a ser, ¿qué actores se necesitan para crear los bosques urbanos? Entonces, sí, pues necesitamos los jardines botánicos que hagan la investigación y generen ese conocimiento. Luego necesitamos a los viveristas para poder propagar masivamente estas especies. Y luego necesitamos que los paisajistas seleccionen estas especies nativas. Ujú. Any other questions for our speaker? Any in English? We can put those in the chat and then we can translate them as needed. Chad, did you have a question? Yeah, so there are many representatives of gardens in the region who are in the room or may watch this as a recorded function. And I'm just curious, where's the best place for us to start? Where did you start? And how do we as a botanical garden get into using the knowledge and the horticultural practices that we have and the propagation skills to influence the urban forest? Where would you say for a garden who's not doing this? What's the entry point? Pues primero empezar a conocer las especies, ¿no? Y poner una línea de investigación que se enfoque en la propagación de estas especies nativas con fines ornamentales. Yo creo que ese sería el punto de partida. Bueno, también tenemos una pregunta de Isabel Soto. ¿Están trabajando con los gobiernos locales? Estamos tratando, no es tan fácil, pero sí, pues la idea es llegar a trabajar con ellos para que estas iniciativas tengan aún
más impacto. Sí. ¿Nos puedes decir cuáles son los barriers que no te dejan trabajar con los gobiernos locales tan fácil? Hay muchas veces hay mucha burocracia y los procesos, como que hay muchas legislaciones que nos frenan. Entonces, toca tener como muy claro los procesos y actuar primero como por nuestro lado para luego poder involucrar a las entidades del gobierno. ¿Algunas otras preguntas? Any other questions? Okay. So that, oh, okay. Okay, tenemos otro de Danny. To what degree is local government in Colombia providing support to the effort for promoting natives and endemics in the urban forest? Pues no, no mucho, la verdad, no hay mucho apoyo en esa área y de hecho también creo que eso es algo que en lo que hay que trabajar, porque si no existen pues esa legislación o esos lineamientos, por ejemplo, para la expansión de las ciudades, pues no estamos haciendo nada. Entonces sí estamos tratando de involucrar a las entidades y que exista una regulación más grande en ese desarrollo urbanístico. No sé si alguien tiene experiencia en otros países y sepa cómo funciona. También tenemos otra de Isabel. Si no, oh, one second. Si no están trabajando con el gobierno, ¿cómo han logrado incorporar estas plantas en el jardín Neira local? Estamos trabajando con paisajistas aquí a nivel local. Entonces las plantas que vamos propagando las vamos ofreciendo a estos paisajistas y ellos las deciden usar en sus jardines. Entonces poco a poco, muy poco a poco, es como estamos logrando ese uso de plantas nativas. Y Oh, sí, sí, no, que hay otras preguntas, sí, sí, en sí, el sí. chat. How ecosystem impacts the species when you select a certain species. Entonces, cuando estás escogiendo ciertas plantas, ¿cómo está impactando el ecosistema o a otras ciertas especies? Eh, bueno, pues hasta ahora, como las especies que estamos seleccionando son especies nativas, no hay como un impacto en las otras especies, ¿sí? Es decir, estamos más bien sembrando plantas que originalmente se encontraban, que las quitaron porque se empezó a expandir la ciudad y lo que estamos tratando de hacer es restablecer en esos pocos parches verdes que quedan dentro de la ciudad estas plantas nativas que eventualmente ayuden a generar corredores y se pueda unir las zonas verdes pristinas fuera de las ciudades con esas pocas zonas que quedan dentro de las ciudades. ¿Sí? Sí. También tenemos otra. ¿Qué tal fácil es encontrar empresas de viveros en Colombia que estén dispuestas a probar nuevas especies que podrían no tener éxito? Pues bueno, nuestra idea es primero asegurarnos que la especie pues sí tiene éxito. Entonces por eso estamos primero propagándola y desarrollando todo ese protocolo de propagación. Y en la colección viva estamos, que es un experimento, estamos viendo las limitaciones y las formas óptimas de crecimiento de cada especie.
Entonces, cuando ya tenemos como decir, el paquete tecnológico de cada especie, sería mucho más fácil ya decirle a los viveros, tengo esta planta, así se propaga, así hay que cuidarla, ya por favor pongámosla al mercado. Entonces, la idea es que ya garantizar que la especie tiene éxito. También tenemos, do you have target goals for the promotion of natives and endemics in the urban forest? Do you have targets goals? Pues, bueno, una cosa importante es, bueno, primero es tratar de que se desarrolle una legislación para que el futuro desarrollo urbanístico no continúe dañando los ecosistemas, que se pueda encontrar un equilibrio. Es más fácil proteger que volver a construir algo. Y creo que en Cartagena en particular es súper importante enfocarse en el manglar y en estas especies en peligro del bosque seco. Sí. Y también pregunto, what design and environmental criteria are being considered the native and endemic introductions of your area of Colombia? Em, pues por ahora, como nos estamos enfocando en la propagación y la investigación de las especies, aún no estamos muy adelantados como en el diseño y como de la legislación ni de tener unos criterios. Entonces creo que estamos hasta ahora en el primer paso. ¿Sí? No la había visto antes, creo que es más como comentario, pero dice, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno ha tomado como norma la utilización de especies nativas, pero hace falta mayor conocimiento para la producción todavía, porque no hay quien las provea. Claro, sí, exactamente. Entonces, creo que nosotros estamos, pues por ahora bien en el primer paso, que es haciendo toda esta investigación para que cuando llegue la legislación no la retrase el no tener las plantas. Ujú. Y también tenemos de Isabel atrás, algunas de estas plantas mencionadas son altamente utilizadas en los Estados Unidos, la Florida, en los viveros y la jardinería. ¿Han tratado de encontrar información de propagación y crecimiento a través de los viveros aquí? Sí, de hecho, sí, por eso hice mucho énfasis en que muchas de estas plantas sí se usan en la horticultura urbana en otras ciudades y lastimosamente acá en Colombia no. Entonces sí, pues viendo mucha literatura y muchas cosas, de hecho en Miami, pues en la Florida, es increíble. Es tal vez el sitio con más jardines botánicos en el mundo. Entonces son una fuente de conocimiento grandísimo. Entonces sí hemos buscado mucha información ahí. Ok. Esa es la última pregunta. Si no nos entran más, creo que ese es el fin de nuestra presentación. Ok. Y si llegan en algún momento a tener más preguntas, acá está. No se ha movido. Segundito. Ok. Acá está toda la información de María Paula, nuestra speaker.
También está el correo electrónico de Char, el mío también. Si tienen algunas preguntas, si piensan en algo después de que terminemos esta charla. Y también si tienen preguntas para el congreso que va a pasar en noviembre, también tenemos el correo electrónico de Ethan. O igualmente nos pueden mandar mensaje a cualquiera de nosotros, a Char o a mí misma. Bueno. Chad, do you have any last words you want to say before we adjourn this meeting? No, I just want to again express our gratitude to Maria Paula. Thank you. That was fantastic. And with all of the interest in this, I think I'm excited to see what everybody does in their own gardens and how we can all work together to impact the urban forest. I've added the links again to the Congress and some emails in the chat. So thank you everybody for joining us. And if there are, if you have a presentation you would like to do for this Tech Talk series, please reach out to us, either Lena or I. And thank you, everyone. Thank you so much. Gracias. Gracias, María. Thank you.